aproximaciones analíticas a los desastres, a la vulnerabilidad, ya especialmente desde lo que es la experiencia en las ciencias sociales y la historia ambiental en Latinoamérica o América Latina, ¿ya? La trayectoria es bien particular, así que vamos a tener como algunos espacios, si logro. Si logro que la tecnología me deje. Ajá, listo. Sí, bueno, muy tecnológica tampoco, como vieron hace unos segundos, no somos. Comienzo con esta imagen, que es recopilación al azar de distintas, digamos, portadas de periódicos relacionadas con lo que nos ha convocado en los últimos años y hemos compartido, ¿no?, a escala global, y que tiene que ver con la pandemia. Con la pandemia, con COVID-19, con los virus que ya todas y todos conocemos y que hemos tenido experiencia, digamos, en distintas regiones de Latinoamérica y también una experiencia global que va a variar o que puede variar, ¿no?, según cada contexto. ¿Y por qué comenzamos con esto, no? Es el reflejo justamente de todo lo que hemos vivido en los últimos años de, bueno, cómo nos podemos acercar a los desastres, qué entendemos por todos estos procesos al final, ¿no? El desastre como proceso histórico, como proceso social, que va a venir o que va a dar cuenta de condiciones justamente críticas que ya estaban, digamos, en esos contextos. Y esas condiciones van a ser las que potencian que en tiempo y espacio determinadas amenazas, ya sean naturales, biológicas y o antropogénicas, que acá un paréntesis, las amenazas antropogénicas dentro de los estudios de desastres en general o la trayectoria de los estudios de desastres, la menos trabajada realmente. También con toda esta experiencia que todos hemos compartido, podemos darnos cuenta de las diferencias que encontramos a nivel local, de las respuestas, por ejemplo, de los contextos, de las medidas que se toman, de la percepción de las personas, de lo que es el riesgo, de lo que es incluso el mismo desastre. Y acá es importante porque, bueno, Rogelio en su presentación nombró o mencionó el tema mucho más teórico-conceptual, ¿ya? ¿Y qué sucede con el desastre? Propiamente para quienes nos hemos dedicado hace algunos años ya para estas temáticas, que por lo general no solamente es compartido ya por un ámbito académico, sino también, ¿no?, en las agendas internacionales, las agendas públicas, por la sociedad en general. Entonces todos nos podemos acercar de una manera que resulta distinta al concepto. Ahora, en la academia, ¿no?, como nos encontramos actualmente, quienes nos acercamos al desastre, esto viene un recorrido que ha permitido transformar el desastre en sí mismo en una categoría teórico-metodológica para acercarnos y entender una realidad. Por eso, el concepto mismo de desastre como proceso, ya hace tiempo, y vamos a ir hablando poco a poco de esto, se superó, digamos, o se ha superado en términos de la academia lo que es esta categoría de desastre natural. Y esto no es una casualidad, ¿no? Seguimos encontrando en lo que es el discurso institucional, por ejemplo, en lo que es estos poderes fácticos, como los medios de comunicación, seguimos encontrando la expresión, que tampoco es inocente, ¿no? Porque cuando mencionamos desastre natural, estamos otorgando también pasando la responsabilidad a un agente que es externo a la propia sociedad. Entonces hay que pensar, bueno, en qué medida los poderes fácticos, ¿no?, o sea, están o no al tanto de la bibliografía especializada, seguramente sí, porque tienen un equipo, pero no se usa, ¿no? No siempre actualizados, en todo caso, ahí habría que ver también mucho las tendencias o habría que analizarlo. Pero no es una casualidad. ¿Y cómo llegamos nosotros a lo que es entender el desastre como proceso, por ejemplo, o como despegado, ya no un sinónimo de la amenaza natural, ¿no? Ha sido un proceso, digamos, del siglo, especialmente la segunda mitad del siglo XX, pero que incluso en lo que es la época colonial, ya ese pensamiento en torno a la amenaza natural y en torno al desastre estaba vinculado con el ámbito mucho más religioso, la explicación estaba anclada al ámbito religioso, digamos, y con esto se entendía. Pero esto también tiene, en todo caso, una distinción
muy importante que tiene que ver con el tipo de amenaza. Y esto es interesante porque en las investigaciones coloniales también no es lo mismo entender aquellas investigaciones o acercamientos con el sismo que hacia las epidemias o hacia incluso las mismas sequías. Hay una diferencia a nivel de fuentes, por ejemplo, de cómo nos acercamos o cómo entendía su contexto estos tipos de amenaza. ¿Cuál es la labor en este caso? Y por eso el concepto de desastre y de vulnerabilidad en el siglo XX se va a entender como una categoría teórico-metodológica, porque el investigador, la investigadora se acerca con esta categoría para ya ahí entender esa sociedad y esos procesos a través de, ¿no? El desastre puede estar detonado ya por alguna amenaza natural como el sismo, como una sequía, como virus, por ejemplo, pero no es en sí mismo el desastre, es decir, el desastre no es la sequía, no es el terremoto. Y esto puede quizás parecer una obviedad, ¿no? Para muchos de los que trabajamos, pero no lo es tanto. Y la experiencia en el acercamiento a estas temáticas también nos da cuenta de ello. ¿No? No todos los que actualmente trabajan o han tocado el tema de las amenazas naturales, por ejemplo, la reconstrucción de los efectos o el impacto de alguna sequía, por ejemplo, de alguna epidemia, necesariamente trabajan teórico y conceptualmente o metodológicamente el concepto de desastre, ¿no? Sino justamente una reconstrucción de lo que es la amenaza o el impacto de la amenaza, y esto no es, en todo caso, el desastre. Ya comienzo, o digamos, pasamos colonia, el siglo XIX, toda esta relación con este tipo de escenarios que se advierten tras la presencia, por ejemplo, de amenazas potencialmente destructoras o amenazas de impacto lento, sequías, epidemias, etcétera, y con lo que son los estados nacionales, comienza también a percibirse o a entenderse estos escenarios como los males de la nación, ¿no? Él empieza a ingresar todo este discurso y también a posicionarse, es como, digamos, a posicionarse lo que es la visión, lo que va a conocerse como la visión dominante en el siglo XX en torno a estas temáticas, ¿no? Ya van a ser justamente la naturaleza indomable, el factor externo. Recordemos que en la época colonial estaba asociado a lo religioso, ciertamente, pero seguía siendo, digamos, la sociedad pecadora, ¿no? Entonces eran como los designios que producto de estos actos en distintos contextos. Pero después pasas al siglo XIX, también va a reformularse. Es importante que todos estos cambios no son cambios que son tajantes, ni son cambios que surgen de la noche a la mañana, ¿no? Son cambios conceptuales, son cambios de procesos históricos, de manera de entendernos y acercarnos a la realidad. Ya para comienzos del siglo XX hay un aumento en todo lo que es la seguridad y el riesgo, pero el discurso que ahora entendemos toda esta trayectoria del estudio de los desastres, comienza o tiene ya mucho más asidero a partir del periodo de posguerra, de la época, digamos, de los 50, de la mano de la antropología, con algunos aportes un poco más aislados en la década de los 20, en la década de los 30, que vamos a nombrar, digamos, y que son conocidos, ¿no? También se pueden acá reconocer algunas instancias que más allá del ámbito académico van a estar también abocadas o interesadas, ministerios de Obras Públicas, Fuerzas Armadas, etcétera, que van a acoger todas las temáticas en torno a lo que es el riesgo, el desastre. El periodo de la posguerra va a ser justamente el escenario, digamos, entre todo el contexto de la posguerra, la Guerra Fría, va a ser el escenario donde va a tener una eclosión y van a comenzar distintas disciplinas como la antropología a incursionar en estas temáticas, a recoger muchos datos empíricos, ¿no?, de lo que son los fenómenos naturales, justamente, ¿no? Ya el interés va a vincularse directamente al terremoto, a la presencia del terremoto, especialmente, ¿no?, o de las distintas amenazas, tanto de impacto súbito como de impacto lento. Y esto va a ir de la mano especialmente con un discurso que va a estar liderado por las ciencias aplicadas, por las ciencias naturales. Y esto, ¿qué nos dicen más o menos en la década los que ya comienzan desde las ciencias sociales, en general, a incursionar
sistemáticamente en el tema, que se va a convertir esta mirada a acercarse a estos escenarios y a poner la atención especialmente en la amenaza natural, que se va a convertir en lo que es la visión dominante, ¿no? Vale, igual preguntarse, o sea, en la academia ya se ha cambiado, digamos, a partir de los 90, como vamos a ver más adelante, el discurso, pero realmente ya dejó de ser la visión dominante el foco en la amenaza natural. O sea, realmente dejó de serlo, aunque, digamos, hay todo un campo que ya, digamos, trabajamos, pero realmente podemos hacer el ejercicio de revisar, no solamente en términos de la discusión de medios de comunicación o el discurso mucho más institucional, aunque hacen un esfuerzo, ¿no? Los distintos marcos de Sendai, etcétera, hacen un esfuerzo por incorporar la vulnerabilidad, pero en el fondo, ¿no? Y en la academia especialmente, se dejó de poner el foco en la amenaza natural, ¿no? Como les mencionaba, hay varios estudios un poco aislados que vienen a darnos a preparar el terreno de lo que va a ser o de lo que se va a conocer posteriormente como el estudio histórico y social de los desastres, la antropología de los desastres, la sociología del desastre, que son como los espacios, digamos, que van a liderar después de los 90, especialmente desde la antropología y las humanidades, o las ciencias sociales y las humanidades, este tipo de temas. Acá es interesante porque uno de estos estudios tiene que ver con explosión en un barco en Nueva Escocia, el de Prince. Entonces, va a estar asociado a lo que son amenazas antropogénicas que realmente, actualmente, metodológica y teóricamente, es dentro de los desastres la que menos se aborda, ¿no? El tema de asociado desastres detonados por este tipo de amenazas, cómo o desde la perspectiva del estudio histórico y social de los desastres se maneja muy, muy poco. Hay algunos aportes en Brasil, pero realmente se manejan muy poco. También la geografía ecológica de los años 30, la perspectiva socioambiental, va a tener acá algunos, digamos, asideros o va a empezar como a incursionar en el campo. Pero estos son aspectos o, digamos, aportes más aislados. Es, como les venía diciendo, en la época de los 50, de la mano de antropólogos, ¿no? Tenemos a Snyder, Spilius, que van a justamente agarrar el tema y va a ser como el momento donde se empieza a pensar sistemática y profesionalmente el tema de los desastres, ¿no? Desde también lo social o desde las ciencias sociales. Balas va a ser también uno de los primeros que va a abarcar o va a ahondar en los desastres asociados a amenazas recurrentes, como el caso de los tornados. Ahí pueden ver, digamos, algunas de las portadas. Pero no se va, o sea, los 50, si bien es importante para el estudio histórico y social de los desastres, para la antropología de los desastres, para el tema, digamos, que de alguna manera u otra nos convoca a todas y a todos, en realidad va a tener un salto. Ya va a ser, especialmente en la década de los 70 y los 80, donde de ahí en adelante, y sobre todo después del 89, donde realmente va a tener una continuidad en los estudios y donde se puede ya ver cómo va a cambiar o cómo van introduciéndose justamente estas distintas perspectivas y sobre todo la predominancia, digamos, de lo social, ¿no? De la vulnerabilidad, del enfoque de la vulnerabilidad hacia y después de los 90. Antes de esta fecha, y vamos a ver por qué es importante, todavía las ciencias aplicadas, esta visión dominante, seguía liderando, por supuesto, las investigaciones, la vulnerabilidad y el riesgo, ¿no? Estaban muy pensados sistemáticamente desde las ciencias aplicadas y naturales. Los contextos y los escenarios catastróficos que se pudieron, digamos, atender en todas estas fechas, sobre todo para América Latina, por ejemplo, tiene dos cosas, ¿no? La primera te permite entender que también era un resultado económico, es decir, esta necesidad de acercarse desde las ciencias aplicadas, desde, digamos, la naturaleza también tenía una cuantificación de lo que es el desastre como cuantificación justamente de esta realidad. Pero esto va a cambiar porque obviamente los contextos, de hecho en América Latina,
toda una serie, digamos, de terremotos, lluvia, fenómeno del Niño, etcétera, en distintos lugares, no permitían, o sea, estos escenarios que se pudieron atender iban más allá de simplemente la amenaza, ¿no? Había algo que en el contexto hacía justamente diferencial y heterogéneo. Todo esto, además del costo económico para la región, por supuesto. Por eso todavía incluso seguía siendo bastante dominante, pero no era suficiente para la explicación, ¿no? Entonces, aún, por supuesto, comienzan también una serie de, digamos, la institucionalización del riesgo, del desastre, en todo esto entre la mitad y la segunda, digamos, mitad del siglo XX, pero va a resultar clave en los 80 y los 90 por dos cosas, ¿no? En los 80 hay una serie de terremotos, México e Italia, que van a ser como claves para el vínculo entre las humanidades, ¿ya? Y las ciencias naturales, por ejemplo, las ciencias aplicadas, esta comunicación. Pero también se va a afianzar. Anthony Oliver Smith, por ejemplo, entre los 70 y los 80 tiene varias publicaciones y a finales de los 80 tiene una que hace como un estado de la cuestión de lo que es la antropología de los desastres, uno de sus, digamos, grandes y primeros representantes consolidados sobre la temática, tiene algunas publicaciones. Además de eso, se crea el diseño internacional, digamos, de lo que es los desastres, ¿no? La reducción de los desastres, llamados en ese momento o reconocidos todavía como naturales, pero que va a ser el espacio idóneo para el dinero, digamos, generar los espacios para las investigaciones que van a permitir consolidar el enfoque de la vulnerabilidad. Entonces, el diseño internacional para la reducción de los desastres naturales todavía se llamaba así, ahí tienen las, digamos, las resoluciones. Todos los 90, de hecho, va de las principales redes en América Latina, ¿ya? Y de todos estos cambios, el primer desastres no naturales, etcétera, va a surgir justamente en este contexto y tras la década, digamos, de los 90. Aún así, va la confluencia, geógrafos, historiadores, antropólogos, van a estar en el ambiente, van a permitir pensar los desastres desde otras plataformas, porque ya no era suficiente. Entender solamente el funcionamiento del terremoto, cuantificar los daños, ya no resultaba suficiente, ¿no? Es una parte importante, sí, pero no daba todas las respuestas que se necesitaban en ese momento para nadie, ¿no? Ni para la academia, ni para la sociedad, ni para las instituciones. No era suficiente. Todavía sigue sin serlo. En ese contexto, para Latinoamérica, en Costa Rica se crea en 1992 lo que es la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina. Esta va a ser para quienes trabajamos desastre, el punto, digamos, de inicio, ¿no? O sea, sí, más consolidado, más sistemático, todavía se mantiene, pero además tiene algo interesante la red, que tiene dos cosas, ¿no? Va a tener actualmente una gran importancia en las agendas públicas, porque la mayoría de quienes fundaron la red están muy vinculados con las agendas públicas, con las políticas públicas, con pensar, entender el desastre y la vulnerabilidad desde y para las políticas públicas, lo cual también, siendo estos temas que nos convocan, es muy importante realmente, ¿no? O sea, que podamos servir los investigadores, las investigadoras como un paso importante para entender o para las agendas públicas de los distintos, digamos, estados. Y a mí eso me parece maravilloso, la verdad. La mayoría, digamos, de los fundadores de la red están muy vinculados a esa área, pero también tenemos otros como el caso, por ejemplo, de Virginia García Costa, que va a, de hecho, estar también dentro de la red, uno de las primeras grandes contribuciones para el estudio histórico y social de los desastres surge en el 96 con la publicación de Historia y Desastres en América Latina. La introducción de Virginia García Costa va a ser digamos, el lugar donde se menciona ya nombre y apellido el estudio histórico, digamos, de los desastres, ¿no? Y esto es importante porque es una escuela, una forma de abordar
digamos, los desastres, que nos permitió trabajar con Altes. Conocí a Loris en México justamente con estas redes, ¿no? Y esto surge justamente en este contexto. Fíjense que hay un libro, el 93, los desastres no son naturales. Y ya es como desde el 90 se comienza a sentenciar, ¿no? Los desastres no son naturales. Y como les decía hace un rato, puede parecer una obviedad, ¿no? Pero todavía encontramos o podemos encontrar bibliografía que siguen insistiendo, digamos, en los desastres que son naturales y al final, como es muy de los postulados del materialismo histórico, como pensamos, digamos, escribimos y hablamos también. Entonces, la transformación conceptual es importante. Y la transformación metodológica también es importante. Si entendemos todavía el desastre como natural, seguimos poniendo el énfasis en la amenaza y no en lo que hace que esa amenaza justamente sea una amenaza para el contexto, ¿no? Porque también las amenazas son construcciones, ¿no? Está el fenómeno o los procesos naturales y están las amenazas propiamente que podemos, digamos, el trabajo del profesor Altés sobre la vulnerabilidad nos da cuenta cómo en la época colonial, en el contexto venezolano, muchos fenómenos ya que eran amenazas dejaron de serlo con el tiempo. Entonces, estas cosas, digamos, todavía están como muy vigentes. Se consolida también en esta década lo que es el enfoque de la vulnerabilidad, que va a ser importante. Las agendas públicas actualmente están muy metidas con entender o lograr entender que lo importante es la vulnerabilidad. El marco de Sendai, por ejemplo, nos da cuenta de ello, el énfasis que se está haciendo, que en la práctica no necesariamente se hace, digamos, y todavía se reproduce algunos de los conceptos como los desastres naturales. Bueno, ya eso todavía queda camino por recorrer ahí y trabajarlo. Bien. Todo esto, además de la red, nos va a llevar en la experiencia, ¿no?, de América Latina a la creación de otras redes vinculadas con el tema del estudio histórico y social de los desastres y de la antropología de los desastres, como hacer alarmir en México, la Sociedad y Vulnerabilidad Temática de Estudios Interdisciplinarios sobre Vulnerabilidad, Construcción Social de Riesgo y Amenazas, ya que fue liderada por Isabel Campos, que ya no se encuentra entre nosotros, pero que sus trabajos son importantes, digamos, y sus aportes dentro del estudio histórico social, los desastres y la red Geride, entre otras, por supuesto, y seminarios también que han surgido, que ha convocado y ha logrado aglutinar a muchísimos, como bien lo expuso hace un rato Loris. Esta quizás es una de las experiencias más, digamos, relevante del área, relevante de los estudios, no solamente las publicaciones, porque las redes nos permiten debatir, pero nos permiten también poder, digamos, hacer conexiones mucho más allá de lo que es un paper, ¿no? Y eso es importante. Como les mencionaba, se los mencioné hace un rato, en la década de los 80, porque acá sigue estando muy liderado también por los antropólogos, ¿no? Los antropólogos, geógrafos, la antropología del desastre va a tener mucha fuerza y el estudio histórico y lo social de los desastres, Virginia García Costa es antropóloga, digamos, de base, ¿no? El terremoto de México, en el 85, tanto en México, en Italia, entre los 70 y los 80, van a hacer este puente entre los humanistas y los geofísicos, los antropólogos y los historiadores. Pero acá, ¿por qué me detengo? Porque los historiadores o en el campo de las humanidades, el énfasis estuvo mucho en la amenaza también, ¿no? En la reconstrucción de la amenaza. Ojo, que no necesariamente con la intención de atender un desastre, ¿no? Era lo que mencionaba a un inicio. No todos los que se acercan a comprender la reconstrucción de un sismo, por ejemplo, necesariamente están con la intención, el objetivo de acercarnos a un desastre. Y eso ya desde, digamos, Arnold Borns, un historiador alemán, ya, digamos, lo problematizaba en la década de los 80 y todavía podemos atenderlo en el campo de las humanidades, ¿no? Hay todavía este debate de, bueno, ¿quiénes se mantienen, o sea, cómo salir de la reconstrucción de los hechos nada más?
Los aportes más recientes sobre la experiencia latinoamericana, ¿no? En el estudio de los desastres tenemos 2021, un libro coordinado por Virginia García Costa, 2020-21, o sea, 2020, la edición en español 2021, que se titula La antropología de los desastres en América Latina, estado del arte, ¿no? Acá tenemos de muchos espacios de la región, Colombia, Brasil, Uruguay, Argentina, Ecuador, México, Perú, Centroamérica y Venezuela. Faltan algunos otros como Chile, por ejemplo, está ausente en este caso, pero cada uno de estos aportes van a debatir, bueno, qué sucede con estas temáticas en sus regiones, sobre todo a partir de casos y procesos. También un trabajo de Altés que hace sobre la perspectiva histórica en lo que es la antropología de los desastres, ¿no? De cómo esa perspectiva es una de las vertientes dominantes actualmente en estos estudios. Quienes nos acercamos, ¿no? Y que compartimos a los desastres, lo hacemos desde, en este caso, la perspectiva histórica, por ejemplo, para atenderlos. También está la etnografía de los desastres, por ejemplo, con Sandrine Revet en Francia, pero que parte desde el 99 con el acercamiento a Vargas, por ejemplo, 99. Y la escuela venezolana, y acá el trabajo de Altés, porque es uno en la región de los que más ha trabajado la vulnerabilidad, ¿no? O sea, quien trabaja vulnerabilidad en y sobre América Latina tiene que referir, sin duda, a Altés. Además, Altés tiene en la Universidad Central de Venezuela uno de los, a nivel de pregrado, seminarios 2009, bien claro, el único, sobre antropología de los desastres, que justamente es uno donde nos formamos varios de quienes actualmente trabajamos, digamos, con la temática desde 2009, 2010 en este caso, ¿no? Otra experiencia, otra, digamos, de las salidas que ha tenido en el caso de América Latina, la experiencia sobre desastres son los catálogos, ¿no? Los catálogos destructores, hay uno, digamos, acá tenemos distintos niveles, sobre todo de conformación, de profundidad, de manejo de fuentes, son, digamos, distintos, quizás en ese caso, el de catástrofes en Chile es el que igual tiene, no tiene, digamos, un manejo de fuentes, o por lo menos que se vea en el mismo catálogo, pero el resto de los catálogos realmente es un aporte y además para quienes acercamos el tema nos facilita la vida un montón. Así que esta es otra de las salidas que ha tenido la experiencia, digamos, y el más reciente sobre huracanes en México. México lidera el caso en el estudio histórico social de los desastres y el caso de los catálogos, o sea, tremendos catálogos de desastres agrícolas en México y los sismos en la historia de México, así como el de los huracanes, ¿no? Ahora, otra experiencia, y con esto, digamos, vamos a ir cerrando, es con la historia ambiental, porque pensaríamos justamente que la historia ambiental tendría voz, voto en estas temáticas, ¿no? Sería quizás uno de sus espacios más comunes y no es tan así. O sea, la historia ambiental todavía le falta mucho camino por recorrer en lo que es el estudio de los desastres en sí mismo, pero sí se acerca mucho a la vulnerabilidad, ¿no? A esta relación muy de la ecología política, por ejemplo, entre lo que es la sociedad y la naturaleza, a esta dicotomía entre sociedad, naturaleza, etcétera, muy cercano a lo que es la ecología cultural, a lo mismo que la antropología y de ahí las estrategias adaptativas, por ejemplo. De hecho, este acercamiento que tiene es bien interesante, la historia ambiental a los desastres, que no es tan sistemático como lo podemos encontrar en la antropología o en lo que se formó, se conoce como el estudio histórico social de los desastres, pasa por priorizar este diálogo entre las sociedades humanas y no humanas. Es muy importante para la historia, digamos, ambiental. Por eso, muchos de quienes abordan, o algunos de los que abordan, digamos, la temática, prefieren mencionarlos como desastres socioambientales. Así, la denominación, hay todavía un trabajo que está como muy pendiente en la historia ambiental, es justamente este trabajo de hormiguita de ver cómo se ha conceptualizado en sí mismo en todo lo que es el material, digamos, de la historia ambiental en América Latina, que es abundante porque recientemente, o sea, actualmente tiene bastante buen campo y tiene una revista, ya la vamos a ver, que está muy bien posicionada.
Acá está ALAC, está muy bien posicionada, es cuartil 1, o sea, muy potente actualmente la historia ambiental, digamos, en la región, ¿no? Solcha se celebra cada 2 años y tenemos, de hecho, una mesa para el año que viene que va a ser en México. Ahora, voy a retroceder un poco, porque en la historia ambiental sí tenemos, aunque no se han dedicado a los desastres en sí mismos, digamos, no se le ha dado el interés quizás, no como se lo da el estudio histórico-social y la antropología de los desastres, sí se le ha dado a lo que es esta invasión, por ejemplo, que se conoce como invasión de las plagas de ovejas, el periodo colonial con lo que son las epidemias, etcétera, ha tenido muy, muy buen manejo. Y clásicos como Crosby, por ejemplo, como Melville. De hecho, hay una beca, un premio de la historia ambiental que se hace, digamos, al respecto. Dentro de la experiencia de historia ambiental están las escuelas de posgrados que sacan más o menos cada 2 años, ¿no? Van como 4. La primera fue en Quilmes, la segunda en Brasil, en Stanford, y la reciente va a ser en Quilmes. Hacen mesas de trabajo. Y en la segunda escuela de posgrado hubo una mesa dedicada especialmente a temas de desastre dentro de lo que es la historia ambiental. Para cerrar, porque digamos me parece que estamos sobre la hora ya. En América Latina, entonces, más allá de la historia ambiental, que sería lo que uno pensaría que tendría mayor asidero, ha estado bastante relegada. En lo que es el estudio histórico y social de los desastres tenemos grandes avances y muchos exponentes, ¿no? Al TES, a María Eugenia, hace 20 años o más de 20 años trabajando también con temas de desastres, de las primeras, en el caso de Chile, por ejemplo. En el caso de Chile, recientemente está agarrando como bastante... claro, por eso es que se echa de menos Chile en el último estado del arte que hay sobre el tema, ¿no? Pero Chile recientemente, con la Red Querida, está agarrando impulsos. Antes, los trabajos, básicamente, por ejemplo, de María Eugenia, cuando yo llegué a Chile en 2014, poco o nada, María Eugenia, Alfredo Palacios, etcétera, eran los trabajos que habían básicamente sobre el tema, poco o nada. Chile ahora está potente en el área. México, bueno, México, lo que pasa es que México tiene mucha producción, el área de humanidad es muy fuerte en México, entonces, claro, tiene una trayectoria que es muy potente por encima, ¿no? Brasil también tiene una importancia, digamos, fuerte, pero el resto, más allá de aportes aislados que necesitamos aglutinar, y hay un trabajo que hay que hacer es justamente en el caso de los historiadores, por ejemplo, ver y separar, ¿no? Metodológica y teóricamente cómo está el acercamiento. Eso sería, estimados.